Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital. A ustedes y a nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que nos permiten ese ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal y a la distancia quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, permanentemente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias. Cordialísimo salud. A los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios que retransmiten esta parrilla de programación, cordialísimo salud. Pues oímos, en estos momentos nos acompaña a quien también aspira, hoy estamos en antesala a lo que son los comicios electorales del próximo 8 de marzo. Y hay un calendario, hay un cronograma, y en estos momentos, pues cuando hablamos de quienes acompañan acá permanentemente, pues estamos hablando de precandidatos porque es un proceso. Además, pues hay una normatividad y, en fin, todo lo pertinente, por eso hacemos la aclaración correspondiente. Pues hablando precisamente de esas lideresas, de quienes con la experiencia, de los batallares, en fin, todos los aspectos a lo que es buscar el endosonamiento, que el ciudadano respalde precisamente esas iniciativas. Pues nos acompaña hoy la profesional del derecho, docente, líder sindical, Yolanda Silva Romero. Bienvenida aquí a través de Guanevisión. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por abrirme las cámaras para presentarme. A ver, doctora Yolanda, pues uno de los objetivos también Yolandita que buscamos nomás, no me ponga... permanentemente acá, pues es que conozcamos, ¿no?, los perfiles, conozcamos quiénes son, en fin, para que el televidente que está en casa o que está a la distancia, como lo decíamos al comienzo, pues conozcamos a esas personas, que si bien es cierto la virtualidad, que si bien es cierto la parte digital, pero la parte humana no podemos perderla por ningún motivo. Se preguntará más de uno, ¿quién es la doctora Yolanda Silva Romero? Yo me defino como una maestra, descendiente de campesinos, con una formación, una personalidad fuerte, porque pues se ha visto uno en la vida obligado a enfrentar muchos retos de los que no todo el mundo sale bien librado. Hoy una política decidida a presentar mi nombre y ponerles mi nombre a todos ustedes para llegar a ser representante a la Cámara por Santander, una enamorada de mi tierra, porque Santander es supremamente hermoso y su gente también es llena de virtudes, especialmente la mujer agraria, luchadora, fortacha, que no se doblega, y pues esa más o menos podría ser yo, una líder que se forjó en el mundo y en el fragor de la lucha sindical. Nativa, tengo entendido, de la provincia guarentina, ¿no? Nací en Charalá. Mi tierra es Charalá, mis abuelos descienden de Cincelada y Encino, la vereda Pericos en Encino, la vereda Santa Clara en Cincelada, y pues son tierras que llevo en mi corazón. Mucha historia realmente que tiene cuando hablamos de los más de 200 años que tiene Colombia República. Ahí está parte de la historia nuestra, de nuestra República, de Colombia. Sí, Charalá es esa región, o sea, lo que es Guarentina y Comunera está llena de historia, y el resto también, no le podemos quitar. Pero en Charalá está la batalla del Pienta, decisiva, antes del 7 de agosto, una batalla que ha sido una lucha de un grupo de personas por posicionarla en el ojo de la ciudadanía y de los diferentes gobiernos nacionales, porque en esa batalla sí hubo muchísimos más muertos, si se trata de eso, comparada con la del 7 de agosto, pero sobre todo porque marcó la historia del pueblo. Se quemaron sus casas, la gente no tenía armas,
fueron los obreros, fueron lo que llamamos las guerrillas de esa época, con machete, con asadón, con lo que encontraron, que pues se atravesaron a las fuerzas que iban a apoyar a las fuerzas realistas. Y mueren muchísimos. Hay gente, el aporte histórico habla de Ocamonte, Cincelada, Coromoro, Riachuelo, Encino, Charalá, unidos. Ahí hay una historia que nosotros nos enseñaban de pequeñitos en las escuelas, cuando la historia era tan importante y que para este gobierno se pide cobre relevancia nuevamente, y es la historia de Elenita Santos Rosillo, sobrina de Elena Santos Plata, quien en un acto de protección de lo que queda en el pueblo cuando todos los hombres salen a luchar esa batalla, y es que se encierra con los niños en la iglesia a cuidarlos, y cuando se dan cuenta las fuerzas realistas, pues ella termina falleciendo, pero dio la lucha por defender la infancia del pueblo. Se logra compeler las fuerzas realistas, no llegan refuerzos a la batalla del 7 de agosto, y ahí es donde se da el triunfo de Barreiro. Si no hubiese sido por el gran aporte de esas tierras y de sus guerrillas, esta historia hubiera sido otra. Realmente esa provincia guarentina y comunera, cuando hablamos de historia, pues Socorro, capital, que fue capital Manuela de la Beltrán, República, y que de igual manera eso nos lleva los comuneros del 81. Nos lleva a que a veces en provincias se pierde el liderazgo, y a veces nos lleva a que en el departamento perdamos liderazgo, y así sucesivamente, ¿no? Hemos perdido liderazgo. Santander, si hablamos del siglo pasado, un liderazgo que tenía y que infortunadamente poco a poco lo hemos ido perdiendo en las provincias y lógicamente en el departamento y a nivel nacional. Cierto. Nuestra principal desgracia en Santander es estar en manos de unos clanes políticos que han permeado las rentas de Santander. Santander es un departamento que no tiene vías, que cuando uno está en otros espacios por fuera de Santander le dicen a uno, es que Santander es muy quebrado. No, es que es difícil allá. Yo les digo, esa es nuestra mayor riqueza, tener un páramo dentro de nuestros límites, tener tierra caliente, tener a nuestra Barranca Bermeja, tener el frío de otros lugares, y también los climas intermedios. Esa es nuestra riqueza. No, yo no lo veo como que terrible porque es quebrado. Lo que ha faltado es inversión social. Lo que ha faltado es darle a la población santandereana lo que en derecho que le corresponde, porque los recursos llegan. Simplemente que se han venido privilegiando solamente en lo que es funcionamiento. El 93% del presupuesto de Santander se va en funcionamiento. No queda sino un 7% para inversión, y si eso se nos diluye entre los dedos por la corrupción, ¿qué queda para el progreso de Santander, para responderle a sus habitantes? ¿Qué queda para vías? ¿Qué queda para educación? ¿Qué queda para tecnología, internet? ¿Qué queda para las instituciones educativas? Yo soy maestra. Las instituciones educativas de Santander llevaban sin un arreglo, sin un acompañamiento, al menos en pintura, más de por lo menos 4 décadas. En este gobierno el número... Ahí está el colegio de Charalá, precisamente, sí. El estado que está. Ahí está lo que pasa en la Escuela Normal Superior, de donde soy gloriosamente egresada. Yo adoro mi escuela normal. Doloroso tener que hacer una acción de hecho porque hubo un vendaval que hace unos daños fuertes, y entonces simplemente se deja así, se llena de palomas, y cuando me doy cuenta mis compañeras docentes están todas afectadas, pues todas no, pero sí la mayoría afectadas por una alergia terrible, y cuando ellas me hablan y me dicen, Yolanda, cita para esto, colabórenos, mire cómo estamos, yo no resisto la piel, me pongo roja cuando me toca meterme a trabajar allá. Y yo, ¿pero cómo así? ¿Pero qué es esto? Y unas mamás allá muy hábiles también se organizaron la toma, fuimos, las acompañamos. Triste el manejo que se le había dado a eso, porque si se hubiera utilizado el dinero que pagaron del seguro, se hubiera podido impedir que eso se llenara de palomas. El dinero guardado en una cuenta, y a través de esa acción logramos que por lo menos se hiciera intervención, gestionar, pelear, reclamar para que el gobierno nacional asignara unos recursos a Santander, y Santander de ahí dispusiera recursos a ver si se arreglan. Un colegio como José Antonio Galán, que tuvo un aporte grandísimo, y el dinero pues
todavía quedan obras por hacer. El colegio El Santuario de Virolín, que es uno de mis preferidos, aquí en medio le confieso. ¿Por qué es mi preferido? Porque es un colegio para campesinos, porque fue la respuesta de una gestión comunitaria, de un grupo de personas alrededor del santuario de fauna y flora del río Fonce, que les nombran santuario el lugar, hay una escuelita y empiezan a llegar personas de otras partes a conocer. Y alguien dice, ¿por qué no lo volvemos colegio? Ah, pues ese es el énfasis. Los guías del santuario son los estudiantes que ha promovido ya el colegio, con unos niveles académicos que ha tenido Pilos Paga, sin que para mí las pruebas saber sean, las pruebas PISA sean determinantes, pero bueno, miden conocimientos y se trata de eso. Y a ese santuario usted va y no tiene la afectación, vaya a otros lugares. ¿Por qué? Porque la comunidad gira en torno al colegio. El colegio recibe campesinos de todo el sector que se internan 3 días y estudian intensivamente, pero con calidad, con procesos, con premios y reconocimientos internacionales. O sea, y ese colegio, el techo está que se le cae. Ese colegio en Bogotá, en el ministerio, desconocían que estuviera internado, nunca le habían dado recursos para internado porque nunca habían informado que era internado. Fuimos con el secretario de Educación y logramos, y se inscribe y ya recibe recursos por ser internado. Miren los errores, miren los desconocimientos de derechos. ¿Por qué? Porque es un colegio para campesinos. ¿Cuáles campesinos? Los de todas las veredas dispersas por la región, que no tienen con qué ir a pagar una habitación, una alimentación en el pueblo y estudiar en los colegios del pueblo. Fue una salida realmente a los campesinos, van a estudiar 3 días, los otros días ayudan al campo. Quienes descendemos de campesinos sabemos que en un hogar campesino todos aportamos desde que no ha amanecido hasta que se va el sol. Esa es la economía campesina. El joven debe aportar también. Entonces, pues tienen unos días para ayudar, se internan, estudian con mucho juicio y se hace un proceso muy bonito. Es decir, se prepara académicamente, pero que no abandona sus labores agropecuarias. No, y sobre todo... No se saca ya de su hábitat, de todo lo que no es sale la de su economía. hábitat, se le enseña a trabajar su hábitat, se le enseña a valorar y a proteger el medio ambiente y a ser parte de él. Y el proceso allá es precioso. ¿En qué estado está en este momento el colegio, José Antonio, el colegio, la Normal Nacional, precisamente? La Escuela Normal. La Escuela Normal Nacional, con base precisamente a que fue reclamos, a que se exigencias, a que los medios de comunicación ahí se le da difusión, en fin, todo lo pertinente. Estamos esperando que les aprueben el proyecto que tenía que presentar la alcaldía. Dentro de lo que hemos hablado es que se presentara por emergencia, a ver si se lograba, porque ese proceso es más rápido, pero sí estamos, y los maestros tienen que salirle al trabajo en esas condiciones. Un riesgo. Tienen que salirle al trabajo en esas condiciones, descuidando su salud, su calidad de vida, poniéndola en riesgo. O sea, sí, Santander necesita florecer de otra manera. La profesional del derecho y docente Yolanda Silva Romero nos acompaña hoy acá en el set del Magazine de Noche. Es decir, sus primeros años de formación académica en su pueblo, en Charalá. Sí. Inicia todo lo que fue la primaria y secundaria. Sí, allá con la tranquilidad de un pueblo, con la paz y seguridad de un pueblo, disfrutando de lo que nos daba el pueblo, los ríos, el parque, los encuentros deportivos, los encuentros culturales entre colegios, la vida idílica en una familia donde, pues como teníamos tanto ancestro campesino, llegaban los racimos de plátanos, los bultos de yuca, comida nunca faltó. Una despensa esa provincia. Sí, sobre todo esa región, Cincelada, Coromoro, Riachuelo, Encino, Charalá, en todo su entorno es toda una despensa. Fíjense que cuando hablamos del turismo, ¿no? El turismo ecológico en el departamento, el turismo médico, el turismo histórico. Que hablábamos, Extracámara, que es el precisamente de mi pasión. Con esa historia que no la podemos olvidar bajo ningún aspecto de esas provincias, en el caso particular de la provincia guarentina y comunera. Es una forma precisamente coyuntural. Hoy cuando hablamos de las expectativas que hay de la industria sin chimeneas, como es el turismo, generadora de riqueza, generadora de muchos aspectos
pues lastimosamente a veces nos quejamos de la vía, ¿no? Que es parte fundamental también, de la cual pues se requiere fundamentalmente Sí. la inversión en este aspecto. Nosotros en el equipo, porque esta apuesta es producto de un equipo, esta apuesta política, esta precandidatura de un equipo de compañeros de Colombia Humana, Pacto Histórico, que ven en mí las cualidades de la persona que ellos quieren que represente a Santander en la Cámara. Me dicen, usted tiene con qué, tiene todo, tiene la formación, usted a lo que le apunta, con eso siempre entrega buen resultado. Y bueno, después de ciertas consultas familiares terminé aceptando, le apuntamos a eso, le apuntamos al turismo histórico y comunitario, permitiendo que las comunidades se agrupen, se organicen, se articulen y se puedan crear rutas de turismo histórico por Santander. Todo Santander tiene esa posibilidad, pero sí se necesita que sea proyecto del gobierno, de manera que se articule vías, educación, transporte, el mismo renglón del turismo, formación, capacitación. Cuando los lugares entran en esos procesos, empiezan las personas a sentir que llega una posibilidad de un ingreso, de mejorar la calidad de vida. Todo el mundo entra en esa disciplina, en esa cultura. A eso pienso que se le debe apuntar en Santander. ¿Hasta dónde, doctora Yolanda, articular todo eso? Fíjese que nada más acá donde estamos, en el área metropolitana, articulado con ese turismo de provincia, pues lógicamente va de la mano para producir esa riqueza, donde en el área metropolitana tenemos municipios como Florida, Piedecuesta, casi que con los climas en un solo día usted disfruta de un clima fácil de 14, 16 grados y en 2 horas en ese mismo municipio puede disfrutar de 30 grados, en fin, más su riqueza hídrica, paisajística, ecológica, en fin, y así articulado con todo ese turismo de provincia, con la provincia de Sotonorte, con la provincia guarentina, con la provincia de Vélez, con la provincia, es decir, todo articulado, no como ruedas sueltas. No, eso debe ser un proceso articulado, que se vea que el solo hecho de tener personas que quieran ir, por ejemplo, al Santuario de Fauna y Flora del Río Fonce, y que se pueda mostrar cuántas personas están yendo y cómo está el estado de la carretera. Eso genera la necesidad, trae la crisis, consigue quien reclame y quien diga, mire, aquí nos puede ir mejor y vamos a aumentar el número de turistas y vamos a mejorar el proceso si se arreglan las vías. Viene la presión, viene la reclamación, pero ese no debería ser el camino. El camino debe ser la persona que representa a un departamento a sus pobladores, estar en las comunidades. Yo les he dicho a los compañeros que me han invitado en San Gil, en Charalá, voy para otros municipios, estuve en San Andrés, les he dicho, esto funciona y yo no soy Yolanda pone el nombre, pero esto es todo un esquema articulado. Si tenemos equipos en cada lugar, y estamos trabajando articuladamente y estamos poniéndole el hombro a los procesos y aceptando los requisitos que tiene de cada uno, porque también tenemos que aceptar que debemos mejorar en algunas cosas, que debemos tener asertividad hacia el turista, que uno va a otros países y hay países donde la empatía con el turista es única. Yo fui alguna vez al Perú, estuve 15 días y me pareció precioso la manera como todo el mundo le colabora y le muestra a uno por dónde, coja, haga esto, no haga aquello, pero pídalo aquí así. O sea, siente uno la fraternidad. En eso, a eso también tenemos que llegar. En algunos lugares, y yo no digo que no seamos fraternos, pero sí debemos ser mucho más suaves. La parte pedagógica, ¿no? A esa persona, a esa familia o familia empresa o persona natural que está en la gastronomía, al que está en la parte del hospedaje, a quien está en el transporte, en fin. Todo articulado, no a meternos zancadilla. A través del SENA, a través de la academia. Exactamente, todo eso. Yo he visto lugares donde eso es posible. Y he estado en lugares donde he visto que eso es posible. Es más, en alguna experiencia, en algún territorio, vi que usan camisetas de cierto color. Entonces yo preguntaba, ¿por qué los de aquella mesa están de verde y aquello de amarillo? Y ustedes están de naranja. Me decía, porque son los colores según nos toca la ruta.
sigue el rojo, si mañana no llegan Ajá. turistas, no van a salir, pasado mañana salen los rojos porque siguen en turno y todo organizado. Entonces no nos damos codo, no nos damos duro, sino que nos articulamos y nos damos la mano y todos echamos a andar lo que llamamos el progreso. Una competencia sana, entre Sana, comillas, de la sí, gastronomía, con la hotelería, con el transporte, en fin, lo que se ofrezca en un municipio. Y nuestra Fíjese, gastronomía. doctora Yolanda, que estuve en Encino hace 2 años, el avistamiento tomó fuerza, ir al avistamiento allá de aves y toda esa cuestión, incluso tuve la oportunidad de encontrarme con gente foránea, gente extranjera, porque ya se vende la idea de Encino, del avistamiento, y así es para que no solamente en el caso, cuando hablamos del turismo, nosotros desconocemos el entorno, pero hacer que conocerlo y lógicamente hacer que el extranjero pues llegue con los dólares, porque eso es lo importante para la reactivación de la economía. En otros territorios lo que nosotros tenemos es exuberante, es bello, y nosotros como crecimos aquí pues no le tenemos esa lo valoración. apreciamos. Sí, pero sí uno, por ejemplo, en otros países dicen, bueno, allá no cambian los climas, y uno les dice, bueno, el día amanece pues, a veces fresquito, calienta rico al día y de pronto hay que ponerse una mantita en la tarde porque puede enfriar bastante. Allá en esos países europeos eso no se da. Hace calor todo el día o hace frío todo el día y toda la noche, según la estación. Entonces, pues, viene mucho extranjero. Yo, Encino, delicioso el clima. Fui no ha 2 meses que estuve allá. Coromoro también, sus gentes, la fraternidad. Es decir, nosotros tenemos un agregado cultural, nuestras danzas, nuestras comidas. De pronto recuperar cosas que se han venido perdiendo. Lo ancestral. Lo ancestral, doloroso que ya no tengamos quien hable la lengua guane, doloroso que ya falleció la última descendiente que hacía todos el proceso del barro como lo hacían los guanes. Sí. Su hija dice que ella no aprendió, que ella no quiso y que de pronto cuando ya se interesó ya no alcanzó, pero valorar lo que todavía nos queda, la protección de lo nuestro, ¿no? No es que vengo y saqueo. Como turista vengo, por eso me gusta tanto el santuario. Allá no ha llegado un solo equipo de trabajo de explotación turística que no sea de ahí, que no sea su gente. Y si vamos ahorita ya, lo invito de paso, va a ver cuántas casas tienen ya la adecuación para recibir los turistas. Y las propuestas, si quiere con avistamiento, si quiere para poder esperar a mirar si pueden conocer algún oso desde lejos con los binóculos, no sé qué más, uno habla con estos muchachos y es suyo, están empoderados. Así se necesita intercalar, crear equipo, darnos la mano, articularnos todos de manera que logremos que Santander tenga turismo histórico, ecológico y cultural. Es decir, cuando debemos una tarea, cuando hablamos de esa palabra articular, sentido de pertenencia, identidad, que lastimosamente en algunas ferias, que es como nacen las ferias, pierde la esencia. Ya se piensa fácilmente una feria de cualquier municipio, 3.000, 4.000 millones, 2.000 millones de pesos, y que infortunadamente llegan las grandes orquestas y se llevan, pero ese artista ahí del pueblo, ese artesano ahí del pueblo no se tiene en cuenta. Lastimosamente, pues ha llegado en esos momentos a esas circunstancias. Nuestros, aquí en Santander uno ve artistas con que hacen cuadros, y no solamente en pintura, sino en muchas otras artes hermosas. Ahora el amor por el tiple y la guitarra ha crecido. Nuestros jóvenes ya tienen sus escuelas, o existen en los territorios personas que le han entregado parte de su vida con amor y sin un peso, porque no ha habido, es lo más descuidado. Mire que se habla de los jóvenes de cristal, ¿no? ¿De dónde vienen los jóvenes de cristal? De que en su época y en mi época nos expresábamos. Teníamos que el festival de la canción, que el festival de la concurso de carteleras, que la hiciera más bonita, teníamos las danzas, teníamos los encuentros deportivos, no teníamos nada de cristal, sobrevivíamos a todo porque nos expresábamos. El arte
El arte y la cultura son los que logran que la persona se exprese, exteriorice y no supere esa fragilidad interna. Nosotros en Charalá, por ejemplo, hay un señor que se llama Rodolfo Martínez. Es un señor que en su vida pues trabajaría, yo no me acuerdo en qué trabajaría él, me imagino que muchas cosas, porque yo sí me acuerdo que él era esposo de una señora cercana a mi mamá y a una persona que pasó, yo también admiro mucho, doña Zoraida Pilonieta, de esposa de él, y ese señor en Charalá se sienta en el parque, cuando yo veo esos videos a mí me salta el corazón, a enseñarle a los niños a tocar los instrumentos, y han venido avanzando, ya tienen el festival, ya realizan un encuentro cultural y ya hay niños que ya están creciendo, que han ganado en competencias ya por fuera de Santander títulos y que le dan grandeza a esa tierra. Y ahora vamos a la preparación de alimentos, nuestra gastronomía, ahora que existe la gastronomía de la fusión. Todo eso alcanza uno a percibirlo allá. Tenía la oportunidad en días pasados. Me encontré con el maestro Guevara. Ay, sí, Jaime Guevara. Realmente artista, un gestor, un maestro, en fin, y que cuando hemos tenido la oportunidad de ir, fácilmente no se cansa uno de ver todo ese aporte cultural, todo ese aporte histórico, todo ese aporte a lo que estamos hablando del turismo, no solamente de Charalá, sino de la provincia y el departamento, en fin. Lastimosamente, pues, como él me decía, administraciones que no han valorado, que realmente para lo que se hace, porque de esa forma es que se hace patria, y de esa forma viene el resto, el turismo, la economía, en fin, en muchos aspectos. Ahí gira en torno, yo estoy convencida que hacen falta esas oportunidades a nuestra población y no requieren desde las familias mayor inversión, tener la voluntad, hacer el esfuerzo, y yo pienso que agremiadas, agrupadas, organizadas debidamente, se pueden conseguir los aportes para generar esos procesos que puedan permitirle a las familias mejorar su calidad de vida, la movilidad social, el crecer como familia, el posicionarse económicamente y no depender de un puesto y de un político que no es que toca esperar las elecciones a ver a qué político me le pego para que me dé unos contraticos. No, la gente teniendo trabajo tiene ingresos, tiene calidad de vida, comida, educa a sus hijos, genera progreso, le genera satisfacción, eso generan culturas mucho más sanas, mucho más tranquilas, se mejoran los ambientes familiares, de paso escolares y de paso comunitarios. Mire, doctora Yolanda, he tenido la oportunidad precisamente de esos municipios, el fin de semana estuve por allá, por San Gil y algunos municipios, precisamente con la satisfacción que hay de un producto nativo nuestro. Y el mismo área metropolitana de Bucaramanga ha superado, ya son cerca de 35.000 familias, y que lógicamente en el renglón del café sí. Es temporada donde se genera empleo, genera riqueza y es autosuficiente. ¿Cómo no mirar ejemplos que el páramo es 2 veces superior el presupuesto de lo que maneja el café a la renta del municipio, y así otros municipios? En fin, ¿qué es lo que requieren los caficultores? Como lo dicen, el arreglo de las vías terciarias. Sí. Si necesitamos hacer para el mejoramiento de la escuela o el puesto de salud, nosotros hacemos una actividad, un bazar, qué sé yo, o algo. Pero es una economía que desconocemos, y los mandatarios en cada de los municipios, en el mismo departamento, estuve en días pasados en el lanzamiento de lo que fue Cafetal Seguro, tengo entendido que se llama, es eso, seguridad, pero las vías, para poder llegar con las materias primas, ¿no? Y sacar la producción, y mueve la economía de esos municipios, de todos los municipios donde se produce el café. Economía familiar, existen muchas cooperativas, en Ocamonte por ejemplo hay una cooperativa de mujeres, madres cabeza de familia, dedicadas a sacar café agroecológico. En Cincelada también conozco, y hay una específica que es la marca es Colibrí. A mí me causó mucha gracia algo que me pasó familiarmente. Mi hijo es chef, profesor en una escuela de gastronomía, en una universidad. Bueno, él es en su chef internacional porque él estudió, se especializó en la San Ignacio de Loyola en el Perú, en Lima. Y él de pronto dice, él me dice, madre, estaban en esto, catando café para ver a quién se le compra la escuela el café de este año.
Y yo pasé y vi, probé algunos y seguía mis tareas. De pronto vuelvo y pregunto, ¿y quién ganó? Y me dicen, un café de Cincelada. ¿Dónde quedará Cincelada? Dice, madre, a mí me saltó el corazón y digo, ¿un café de Cincelada? Muestre, ¿cuál? ¿Cómo así? De allá es mi abuelo. Yo allá viví tantico cuando estaba chiquito. Mi madre trabajó allá. Muestren cuál es el café de Cincelada. Y me llamó de una vez, madre, ha ganado el café de Cincelada. ¿Y cómo se llama? Colibrí. Ajá. Colibrí, y fue la entidad que la contratan por ese año, después de que hicieron todo el ejercicio de cata de café, porque les pareció el café de mejor calidad, de mejor sabor, para que la escuela lo use en todos sus trabajos de educar chef a nivel con el título de chef internacional. Y a mí me causó mucha gracia porque él dice, alguien me dijo, no, ganó uno de Cincelada, ¿quién sabe dónde quedará Cincelada? Dice, mi madre, a mí me saltó el corazón. Eso pasa con nuestros cafés, y lo mismo pasa en San Vicente. Allá estamos también con el cacao, que también se está posicionando en Landazuri, en Cimitarra, esos productos que en otros lugares nosotros los hemos comido y son de nuestra gastronomía, y de pronto no les vemos el valor que en otros paladares le dan. No, el café, uno viaja a otro país y lleva de presente bolsas de café, y entonces ya no le dicen a uno que hubo Yolanda y no que hubo café, porque todo el mundo sabe lo delicioso que es. Eso era como en algún momento el famoso aguardiente superior, ¿no? Sí. Cuando se llegaba a otra provincia o fuera del país, el aguardiente superior, pues lastimosamente sí, como todo dejamos acabar todo. Y ahorita y eso somos responsables todos, porque todos vamos a las urnas. De alguna manera se ha vendido una cultura de que el voto simplemente ese día se recibe el almuerzo, el tamal, el dinero, lo que sea, y no entendemos que estamos entregando el futuro a nuestros hijos, el futuro a nuestra tierra. Entonces ya perdimos el liderazgo a nivel nacional, ya perdimos. Aquí en Santander no se invierte en vías como debiera invertirse, y si no, pues terminan ahí a medias. En Santander perdimos el liderazgo también cuando teníamos empresas. Esa empresa que se acaba de nombrar es una. Yo recuerdo otras empresas. Santander era famosa por las confecciones infantiles, todas desaparecieron. Esas fábricas. La parte gremial también nos quedamos atrás. Sí, nos quedamos cortos, y se necesita darle una salida a nuestra población. La profesional del derecho, docente, líder sindical, precandidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Santander, Yolanda Silva Romero, nos acompaña hoy. Bueno, ya hemos hablado precisamente cuando hablamos de su sentido de pertenencia, identidad, de su perfil, y que lógicamente que adelantó estudios allá en Charalá, en la provincia. Docente también inició allá laborando. Sí, yo allá empiezo como docente a mis 17 años. ¿En qué institución? A mí me vincularon en una escuela que se llamaba Escuela Rural Chagres, municipio de Coromoro, corregimiento de Cincelada. Ahí inicia su proceso como docente. Sí, señor. Después sigue ese recorrido. Yo luego soy reubicada luego de cierto proceso así como más bien doloroso, del cual le saqué el mejor de los partidos. Porque a mí me destituyó un alcalde en la época en que los alcaldes tenían la educación, la administración de la educación. Gané el proceso, y mientras tanto estudié Derecho. Ya mis hijos estudian en la UIS Idiomas, y ya pues regresarnos no era la solución, porque era volverles a afectar la vida a ellos. Me hice mi primera tutela estando en sexto semestre de Derecho, la gano y le ordenan a la Secretaría reubicarme donde estoy y no volvernos a perjudicar. De esa manera ya llego aquí a la Mesa de los Santos. Luego soy ubicada en Florida Blanca, y allá llevo muchos años. Son más o menos 30 años. Yo siento que parte de mi vida, me siento florideña en buena parte de mi vida. Le he dedicado mi ejercicio sindical a Florida Blanca. Es el municipio de los entes territoriales certificados que mejores garantías tiene para la educación, para los maestros. El único lugar donde en la semana institucional se dedica al bienestar del magisterio toda la semana.
Los acuerdos colectivos suscritos con las administraciones nos han dado unas condiciones, si bien todavía tenemos mucho más sueños o hay mucho por conquistar, sí se ha avanzado muchísimo más. A mí, por ejemplo, me pasa que ahora que soy dirigente sindical del nivel departamental, a veces estoy frente a un colegio dando el informe sindical y me confundo con Florida. Cuando me dicen, ay, es que yo tenía que pedir un permiso para ir a sustentar la tesis a la Argentina, pedí 15 días y me tocó pedir licencia no remunerada e irme sin seguridad social. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Es imposible. Cuando me acuerdo que es que en Florida Blanca es donde tenemos esos derechos garantizados, que se va el docente cuando son cosas, a acciones relacionadas con su ejercicio, se va con permiso de trabajo. No le descuentan el salario, son prebendas que hemos conseguido en Florida Garantías Blanca. sociales. Sí, y realmente un control muy férreo a los traslados, hacemos unas veedurías supremamente serias, cada proceso que se hace es serio. La administración en aquellas épocas de pronto tuvimos algunos roces, pero se ha aceptado, vigilamos la planta de personal. Cuando estuvimos nosotros, yo estuve ya de fiscal, como casi 8 años, nosotros teníamos la nómina ubicada, cualquier movimiento personal lo conocíamos, si no nos parecía nos íbamos a averiguar, los traslados se les daba el requisito de ley, que nos lo ganamos en la calle con el decreto 520 del 2010, y yo siento pues que allá atropellos no se ven como veo en otros entes territoriales que no los voy a nombrar, sobre todo en uno en especial. Los docentes orientadores muy bien organizados, allá no tenemos síndrome de Burnedo, trabajador quemado, como tenemos en cierto ente territorial donde las afectaciones y el trato que no es el idóneo a los docentes orientadores, la sobrecarga laboral, el nivel de maltrato con frases, con exigencias que no corresponden. Sí, Florida Blanca tiene unos avances. Un entendimiento, un acuerdo. Precisamente en días pasados nos acompañaba Diego Jaimes acá. Estamos en mora precisamente unos temas específicos que nos dijo quería comentar y que lógicamente pues en estos días estará aquí acompañándonos. Pero lo que usted dice, ha habido entendimiento, acordar, conciliar cuando surgen inconvenientes, porque eso es parte del ejercicio. Y se pueden decir las cosas, y se pueden reclamar. Nosotros tuvimos el viernes pasado comité del fondo y se dijo lo que había que decir y se propusieron mesas de trabajo para avanzar y para corregir y para arreglar y para concertar. Lo que en otras partes, para que haya una mesa de trabajo, nos toca pedirle al concejal que tengamos del pacto histórico o cercano, que se citen a un control político al secretario de Educación, secretaria de Educación y allá, porque no se puede avanzar con una Secretaría de Educación que tiene unas políticas represivas, eso no lo vemos allá. Entonces yo sí siento que también aporté a ese proceso, siento que el acompañamiento allá, de hecho, cuando me lanzo a la comité ejecutiva a mí me dicen, usted no va a llegar, Yolanda. El comité ejecutivo hay que tener plata, se necesitan por lo menos 50 millones, me dijo un señor, y usted no tiene 50 millones. Y yo le dije, yo tengo un trabajo. No, otro me dijo, usted no tiene votos, sácame el segundo renglón, que eso, ahí nos entendemos. Yo dije, no señor, ya tenía organizado mi equipo de maestros y organizamos la campaña, me abrazó el pacto histórico, debo reconocer, compañeros de la talla de Ciro Alfonso Cruz Rivera, de Lucho Cuadros, compañeros de históricos, serios, trabajadores de la lucha, de esos que nunca se han torcido ni aceptan siquiera la presentación de prebendas, me abrazaron y presenté mi nombre y sí, obtuve el puesto 10 entre 22 es decir, candidatos. En este momento usted hace parte del Ejecutivo Departamental. Del Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander. Sí, señor. ¿Y sabe cuánto gasté? 780.000 pesos en un volante que entregué. A ver, y la votación de Florida Blanca, la mayoritaria fue la mía. Como en todo, hay propuestas cuando se trata de elecciones, así sea un gremio, pues lógicamente propuestas, banderas, qué sé yo, que es importante, ¿no? La seriedad del proceso, la seriedad de las actuaciones. A los compañeros nuevos a veces les pasan cosas y cuando están por ahí bien enredados le dicen vayan donde Yolanda Silva, que esa es buena, ella sabe defenderlo y de hecho se ha logrado. Tuve mi mayor votación en Florida Blanca, mi mayor votación en Coromoro y mi mayor votación en Charalá.
O sea, fueron lugares donde tuve el primer puesto en votación. Y son los lugares de mi fortaleza en el trabajo sindical. No obstante, también voy a otros lugares y acompaño. A uno le llegan llamadas y solicitudes de muchos lugares. Yo tengo alguna ascendencia en Cimitarra también, que muchos compañeros han pedido apoyo y se les ofrece el apoyo. Pero esto es una cosa de querer. Es una cosa de tener disponibilidad, de tener la asertividad para oír al compañero. El compañero viene con problemas, no viene a que usted le pegue un grito, a que usted le ponga cara de que no, escuchémoslo y empecemos a ver por dónde, hasta que le encontramos por dónde se le pueda... La palabra es a gestionar, ¿no? Gestionar cuando se requiere, sobre todo solicitudes de esa índole. En este momento, cuando hablamos en el departamento de Santander, con base al comité ejecutivo, del cual usted hace parte, ¿qué es lo que más precisamente viene acrecentándose? Pues sabemos que el problema nacional, el famoso FOMA, el famoso de la salud de los maestros, en Santander, ¿cómo estamos en esos aspectos? Ahí hay de todo. Yo le soy muy sincera. Desde mi óptica, ha faltado al señor que nuestro presidente le dio la confianza y lo puso a vicepresidente de la Fido Previsora, le ha faltado perrenque y capacidad. Él habla de corrupción, pero no ha hecho la primera denuncia por corrupción. Uno no puede hablar de que hay procesos corruptos si no los ha denunciado. Yo le hablo de que en cierto ente hay, porque los he denunciado y porque he acompañado el proceso para llevar a la señora secretaria al control político. Por eso lo hablo, porque he estado en el proceso. Pero decir hay corrupción y no he hecho nada, eso da vergüenza. Se esperaba una persona con mucho más agallas, una persona que tuviera mucho más entrega y perrenque para sanear la Fidoprevisora. La Fidoprevisora, como todos los organismos si bien no es del Estado, sí tiene un 90 y pico % de acciones del Estado. Está también podrida por dentro en corrupción. Funcionarios que llevan más de 20 años engrasados con la mermelada que da los contratistas de la salud, que nos precarizaban en nuestro servicio para poder construir clínicas, para poder comprar clínicas y etcétera. Nosotros hemos puesto la cuota de sacrificio ahí. Yo alguna vez le decía a una doctora, me da pena, doctora, no es con usted, no se indisponga, que esto no es personal, esto es de gremio, y nosotros pusimos los muertos, que a nosotros nos precarizaron el servicio y ustedes capitalizaron. Y esa es una realidad y aceptémosla para que podamos arrancar. Sí, la Fidoprevisora, el modelo es el ideal. Y ciertas cosas, por no decir que un buen grupo de temas está funcionando. Que yo vaya al médico general y salga y me manden al cardiólogo y pueda buscar en el Bademecum de nuestro y escoger 5, para dónde quiero irme, con cuál quiero irme. Antes no teníamos opción. Salíamos del médico general, radicábamos los documentos y recibíamos una frase que yo detesto: firme aquí y la llamamos. Y váyanos a sentarnos a esperar a que nos llamemos. Yo soy veedora de la salud de Florida Blanca desde el inicio, desde que se crearon las veedurías, y hemos estado en la pelea. Y uno decía, perdón, y que lo llame como para cuándo. Compañeros que perdieron un pulmón porque nunca llegó la cirugía, que se necesitaban, y el tratamiento, compañeros. Hay desgracias dolorosas en ese proceso. Entonces a mí me gusta mucho, por mejorar mucho. En especial porque sentimos que desde la Fidoprevisora hay quien ponga cuellos de botella para atorarnos. Por ejemplo, nos pusieron una entidad que hace lo que es la auditoría, que se llama DIG, que no le auditaba nada a nadie. Entonces usted era una IPS y hoy a las 8 de la mañana colgaba todas sus facturas del mes, y a las 6 de la tarde recibía un mensaje que decía que estaban glosadas y se las devolvían. Unas facturas que no era posible revisarlas en 8 horas. Era imposible. Nosotros decíamos, eso es una cultura que nos permite decir, venimos a boicotear. Esa empresa parece que sale y que asignan, hace falta la auditoría, porque también tenemos personas de poca cultura que, por ejemplo, me ordenan una ecografía y voy y me hago con la orden 3 ecografías, y voy a 3 lugares y me hago 3 ecografías. Eso nos estaba desangrando. Se descubrió precisamente en el primer año y haciendo unas revisiones que había desangre. Entonces nos han puesto un problema gravísimo, y es que a través de una plataforma que es muy lenta y muy mala, tenemos que conseguir para toda autorización. Eso nos tiene fregados. Esperamos que pronto le encuentren solución a eso, y que si bien debe existir la vigilancia y el control, no que eso impide el servicio. Ahí tenemos un escollo fuerte. Otro escollo, y el más grave, es en el tema de riesgos laborales, del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nosotros tenemos el decreto 1655 que crea un modelo diferente y la implementación de ese modelo ya debiera estar, pero siento que las personas que están al frente de eso tienen otros intereses y no realmente generar un sistema que sea fácil, asequible, manejable y cercano al maestro, sino que se convierte en barreras. Frente a eso tenemos bastantes discrepancias con la compañera encargada de estos asuntos, porque nosotros estamos divididos por secretarías en el sindicato, la hemos acompañado porque es un trabajo muy fuerte y aunque ella ha sido una guerrera, más bien se ha empoderado bastante, no es abogada, pero ya maneja los términos, pero hemos estado acompañándola. Y se espera que esos escollos se superen porque el modelo sí es el ideal. Estamos a través de Guanevisión, en el magazine de noche, la profesional del derecho y líder sindical, docente Yolanda Silva Romero nos acompaña. A ver, todo ese proceso precisamente de lo que es la docente, de lo que es la líder sindical, pues el Sindicato de Educadores de Santander, si pudiésemos decir la palabra así, un trampolín para llegar a unas corporaciones públicas, consejos, asambleas, Congreso de la República, en fin, da ese salto usted en este momento. ¿Cómo? Ya nos anticipó algo, ¿no? ¿Cómo y por qué? Pero realmente dice, lo consultó con su familia, lo consultó con su entorno, en fin, de ser hasta el momento precandidata, ¿no? Ya candidata es a partir del 8 de noviembre, que se inscribe hasta el 8 de diciembre, que son los términos. Sí. En ese momento pues se está haciendo el ejercicio máximo y cuando tengo entendido que precisamente se va a hacer una consulta interna, tanto los precandidatos a la presidencia como los precandidatos al Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado de la República en el pacto histórico. Ahí me toca decir que me toca comerme en mis palabras. Yo nunca me vi en la política, sí, desde que empezamos a ver que la corrupción ya pululaba, que ya donde se tocara salía corrupción en este país, que ya era sin ninguna vergüenza, que ya la gente en plena pandemia guardada sin tener para comer y un señor presidente gastándose la plata en un programa de televisión donde hablaba de economía naranja y mostraba un vaso de jugo cuando no había que comer en muchas mesas de las casas de nuestros hogares colombianos. Ya se necesitó, yo siempre estuve a la izquierda, pero nunca me quise inscribir con ningún partido político. Me inscribo y escojo el partido del presidente hoy, Gustavo Petro, Colombia Humana, y empiezo a militar hará ya unos 7, 8 años, si no es más. Ya estuve para la anterior elección, para esta última también, trabajando muy duro, muy convencida de las políticas públicas y los pilares del gobierno del cambio, completamente convencida que necesita la reforma laboral, que se necesita que se acabe de aprobar y de por fin salga la ley de la reforma pensional, se necesita reforma a la justicia, se necesita reforma al Estado, el Estado que se creó en la Constitución del 91 perdió por completo su objetivo en el momento en que los pesos y contrapesos se desbarajaron porque a alguien se le ocurrió crear la reelección y eso acabó con los pesos y contrapesos. Entonces, si yo vuelvo a ser presidente a los otros 4 años, entonces puedo disponer y decirle a aquellos que puse que ahora me pongan aquellos y se abrieron las puertas giratorias. Entonces yo te apruebo, tú me apruebas, yo te hago pasito y tú no me ves, y etcétera, que estamos viviendo en este país. Ese fue el daño. Nosotros desde el sindicato, yo pues siempre he criticado que se use el sindicato como plataforma política. Yo tengo que decirle que yo no me he parado frente a maestros en el ejercicio sindical, como cuando se hacen reuniones, encuentros en el CES, que vienen, que tenemos la Junta Departamental, que es con todos los presidentes, tesoreros y secretarios, tesoreros y fiscales de todos los municipios. Yo nunca me he parado a pedir votos allá. En el sindicato tengo entendido que, como en todo sindicato, hay diferentes tendencias, ¿no? Sí, yo nunca me he parado frente a esos compañeros a pararme a decirles, soy candidata y quiero poner mi nombre y quiero pedirle sus votos. Me parece que no. Sí debo reconocer que un buen número de compañeros del comité ejecutivo me ha abrazado, algunos me han dicho frases muy bonitas, en especial uno que me dijo: Yolanda, usted siempre está ahí, la que corre, la que anda pendiente del pacto, la que siempre contesta cuando es lo del pacto, la que siempre es usted. ¿Por qué usted no se veía en ese oficio? Yo le decía, pues porque pensaba que mi oficio era ayudar.
y no liderar, o sea, liderar en el territorio, liderar en unos espacios, pero no ya a este nivel que me han sabido poner mis compañeros. Yo quiero decirles a los compañeros que sí, desde aquí les pido el voto, y yo sé que mucho compañero maestro me va a acompañar porque conocen mi manera de ser, mi seriedad, mi poca disponibilidad para ser frágil ante los ofrecimientos. Los compañeros saben quién soy, conocen mis principios y sé que eso me va a ayudar. Y también debo decir que mucho compañero del Ejecutivo y de los sindicatos municipales me ha abrazado y me han dicho, cuente con nosotros. Yo he sentido que hay mucha fraternidad, pero yo no voy a usar el sindicato. Yo no voy a pedirle ni voy a hacer que desde la base de datos del sindicato se promocione mi nombre. Me parece que lo que siempre he criticado no lo voy a hacer. Eso sí soy muy conocida en el departamento ya, porque de hecho yo soy de las que voy a los diferentes territorios, me gusta, no hay mes que no salga a los territorios, porque esa es la obligación de uno no se hace elegir en el departamental para quedarse en la zona metropolitana, no, hay que ir a donde invitan, y donde invitan allá llego, y donde no invitan también, llego así, sí, a veces toca de maneras poco halagüeñas, como con una cartica del sindicato, recordando los derechos que están consagrados en la OIT y que están reconocidos en la Constitución Nacional, con copia al Ministerio del Trabajo, pidiéndole a un señor rector que me permita hacer el ejercicio sindical con sus trabajadores. Se logra porque obviamente el ministerio sanciona, porque eso es un derecho fundamental. Entonces, pues a veces toca así, pero no es que me guste y ha sido muy esporádico. Efectivamente, esto se da cuando ya estoy en el Ejecutivo, pero estoy convencida que si hubiera estado en el municipal, los efectos hubieran sido los mismos. A ver, pues como en todos los partidos o movimientos se habla de alas, ¿no? Partido Conservador, una ala acá, otra ala allá. El Partido Liberal, una ala aquí, y así todos los partidos en ese aspecto. Cuando hablamos precisamente que el mismo pacto pues también tiene unas alas o unos sectores que están con por ejemplo, como estamos en este momento, entre comillas, jugando a los precandidatos. ¿De qué ala, por ejemplo, en este momento sería Yolanda Silva Romero? Yo soy Colombia Humana. Ajá. Colombia Humana, de las que maneja la disciplina y cumple la disciplina del partido. En Colombia Humana existen alas, los que yo los llamo negacionistas. Ajá. Los que dicen, a mí me vale no sé qué, no, nosotros consideramos, venimos construyendo, hay un buen número de compañeros muy serios, muy leales y muy dados a ese ejercicio. Colombia Humana se caracteriza como fuerza política de ser trabajadora y emprendedora, de ser el esqueleto, y en las elecciones pasadas para el compañero Petro, presidente, fuimos el esqueleto, y sí, los otros partidos fundantes del pacto histórico nos ayudan mucho, pero uno sí siente que Colombia Humana tiene esa fortaleza, esa capacidad de trabajo y de articulación. Entre nosotros nos andamos muy duro, pero para el trabajo somos unos guerreros. Pero en todos los partidos, en todos los movimientos hay dinámica. Decíamos, sí. Extracámara. Bueno, ¿en qué línea cuando hablamos en este momento de los precandidatos a la presidencia? ¿De qué línea? Yo tengo una tendencia y ya le digo, a ser disciplinados. Hoy estoy muy orgullosa del proceso que vivió el pacto histórico. Orgullosa, ¿por qué? Porque se vieron personas valiosas que se veían como presidenciables, decir yo me hago a un lado ante la unidad, ante las dificultades que se nos han presentado con el Consejo Nacional Electoral, y si hoy por este lado ese camino, y si yo debo hacerme a un lado para que esto progrese, yo me hago a un lado. Yo les reconozco la valía a esos compañeros del orden nacional, aunque realmente la senadora que acompañamos en esta Colombia Humana, en la que estamos nosotros, ha sido la senadora Gloria Flores, pero ella hoy se baja. Hoy sacó el video y se baja del Senado, aceptó ser inscrita en el Senado. Estamos en semana de cambios porque se necesitaba cumplir con la cuota del 30%. Entonces, esa es una preinscripción, porque las listas van a ser cremallera, van a ser cerradas y van a ser el resultado de las consultas. Hasta el momento lo de la Cámara también va a ser cerrada en Santander. También cerrada. Nosotros vamos a tener una Cámara cerrada que va a ser pacto histórico, y me encantaron las palabras de Gabriel Becerra en la locución que hizo luego de que se hizo el acuerdo y de que ya la doctora Carolina Corcho y el doctor Daniel Quintero ingresan, porque es que hay que hacer compromisos. Yo puedo ser que tenga un ejercicio grande, tengo
la maquinaria, tengo todo, pero quiero llegar a este partido, quiero llegar al pacto histórico y yo llego porque soy yo. ¿A dónde va esa situación que No. se presenta? Por ejemplo, algunos que estuvieron con credencial de congresistas y que nuevamente aspiran, estando en el Partido Liberal, estando en el Partido Conservador o en otros partidos, mirando a ver las conveniencias y pidiendo espacio, cupo, como se dice en el Pacto Histórico. No, tuvimos un comité de ética y garantías electorales que hizo una depuración que, si bien de pronto debió ser más intensa, sí se evitaron que ciertas personas que no tienen vocación de pacto histórico y de izquierda llegaran. Sí se evitó, pero sobre todo se evitó una cosa que para los territorios era muy fuerte, y es que desde Bogotá decidieran cómo se conformaban las listas. Hoy en Colombia, para las próximas elecciones, en el pacto histórico, llegan los candidatos a sus primeros puestos en orden descendente de mayor votación a menor votación. ¿Por qué? Porque eso del lapicero no funciona. Dese cuenta a quién con lapicero, por aquí, por estas tierras, que brillaron por su no trabajo, que brillaron porque nunca hubo ni siquiera una capacidad de manejar un discurso, de dirigirse a la población, de venir a articular con los territorios. Nosotros en eso estuvimos. Ahora, los senadores, por ejemplo, Gloria recorre el país, y uno cuando la sigue en redes, uno sabe por dónde más está el país y el exterior, porque de paso una persona de toda la confianza de Gustavo Petro. ¿De qué Petro. forma va a decidir el jefe, como en todos los partidos, el jefe natural? Es decir, el presidente, así como estamos hablando, el presidente en el otro partido de Centro Democrático, pues también es el que tiene el dueño del aviso, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y acá el dueño del aviso pues es Gustavo Petro. De alguna manera sigue siendo Gustavo Petro, si bien él da mucha autonomía, también cuando toca que recoger y toca que concretar, decía algún abogado que fue profesor mío, me decía, entronque Yolanda, entronque esa demanda, toca entroncar. Él siempre obviamente está muy pendiente, pero nosotros tenemos líderes muy grandes. Hoy se baja Gloria Flores y dice: yo no voy al Senado, yo me inscribí para completar el requisito legal, yo voy a seguir articulando la unidad. Esa es la grandeza de un ser humano, que tenga claro que primero el proyecto político y primero la unidad para poder garantizar continuar en el gobierno nacional y poder convertir Colombia en lo que queremos, una Colombia para todos los colombianos, no una Colombia en el bolsillo de 2 o 3. Por ejemplo, lo que pasa con los bienes de la SAE es espeluznante. Una isla en el Caribe entregada a una persona por 200.000 pesos al mes, y una noche, una habitación vale 2 millones de pesos, cuando son bienes del Estado que deben estar enriqueciendo al Estado, no enriqueciendo a particulares. Y de eso, de corrupción, ni hablar, por donde se quiera tocar, por donde se quiera ver. Eso, si bien hemos tenido, y ha sido frustrante ver que como no hemos podido, la izquierda solo hemos tenido que hacer acuerdos, ahí ha habido errores, pero realmente si no se inicia, pues nunca se avanza. Esperamos que los errores se corrijan, que logremos un frente amplio mucho más sano, tener menos inocencia política, que eso es algo de lo que he tenido que desprenderme yo, y tener que aceptar realidades. Así yo quiera ver a todas las personas con algún perfil positivo. No, hay personas que definitivamente no vienen sino por lo suyo, y pues a esas personas hay que saberles decir: bienvenido, sí, pero no así. Hay que saberlo decir sin que se ofendan, pero en la política hay que saber manejar muchas cosas. He estado aprendiendo. Y no ha sido fácil. Todos los días aprendemos en todo. Y todos los días aprendemos. Pero sí, esa es la línea, la de la Colombia humana disciplinada, de la Colombia humana que cumple estatutos, de la Colombia humana que completa procesos. Cuando nosotros llamamos a la asamblea, donde yo obtuve la mayor votación por las mujeres, unos compañeros de cierto sector del departamento decían: asamblea no, y asamblea no, ¿quién dijo? No sé qué, eso, exijamos tal cosa. Yo le dije: compañeros, la asamblea está aprobada, se aprobó, las asambleas territoriales se aprobaron, la vamos a hacer híbrida para que puedan asistir los que están lejos y los que están cerca. La asamblea va porque es estatutaria, porque la aprobamos en la asamblea general, y va porque va. Esa soy yo, disciplinada y cumplidora. Que no llena el requisito de lo que me interesaba a mí, eso es otro cuento. Pero nosotros tenemos que cumplirle a la gente, ser serios con los acuerdos,
ser serios con las decisiones, no es que las torcemos para el lado que nos conviene, no. Y a Santander en este proceso ha estado huérfano de un representante a la Cámara que acompañe los territorios, que tenga equipos y que organicen equipos en cada uno de los territorios y pueda articular el trabajo. Esa es una función del representante a la Cámara, no es la función del senador. Con el senador se articula en el Congreso. Pero el movimiento tuvo parlamentaria. O sea, pero bueno, ¿a qué territorio fue? ¿Y qué capacidades tenía? ¿Y qué equipos logró construir? ¿Y quiénes le caminaron? ¿Y qué alcanzó a articular? Yo pues siempre esperé que esa persona apareciera a la asamblea que se hizo, donde elegimos los precandidatos y rindiera un informe. No, la persona no llegó. La persona no llegó y el informe menos. Y el trabajo realizado menos, que es otra cosa que me caracteriza a mí. Yo me paro a rendir informes. Yo donde pongo la cara, voy y llevo los resultados y explico mi voto, por qué se dio aquí así o por qué se dio aquí asado o por qué decidí esto y acompañé tal decisión. Eso es una cosa que me caracteriza y que se necesita. Un representante de la Cámara suelto, solo, que se gana la credencial en un tamal, como me dijo alguien, pues obviamente no tiene los equipos. Esos equipos se construyen ahorita, en torno a las candidaturas. Pues doctora Yolanda Silva Romero, esperamos que todo el proceso, como lo decíamos anteriormente, estamos en un calendario electoral, en unos cronogramas, comenzarán a ser ustedes candidatas al Congreso de la República a partir del momento de inscribirse, es decir, 8 de noviembre, 8 de diciembre, que es la fecha estipuladas, y lógicamente, mientras tanto, pues estamos hablando de precandidatos, eso para no evitarle problemas a usted también desde el punto de vista legal y a los mismos medios de comunicación. Pues, doctora Yolanda, estaremos hablando cuando sea candidata, cuando sigan este proceso de su aspiración. ¿Me vuelve a invitar si soy candidata? De llegar a su equipo de trabajo precisamente en esta aspiración, en lo que aún nos queda de democracia. Muy formal el que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. Muchísimas gracias, muy agradecida de veras con ustedes y con todo el auditorio que nos ha escuchado. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde lleguen esta señal, a la distancia, a través de las redes sociales, y ustedes que están allá en casa, muy formales, de igual manera a quienes desde los diferentes sistemas de televisión, de las diferentes provincias, de los diferentes municipios, retransmiten esta parrilla de programación. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digital. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que mañana nos encontraremos, Dios mediante, con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.